Hola a todos, yo soy la doctora Nicole Echeverry Yo soy el doctor Luis Fernando Reyes y somos Majestic. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que muy seguramente a muchos de ustedes les va a tocar el corazón y les va a sensibilizar. Pero antes de iniciar es importante arrancar con una pregunta, amor lindo, y es ¿qué caso marcó en particular tu vida profesional como cirujana plástica? Bueno, yo creo que esta es una muy buena pregunta porque en cirugía plástica creo que son muchos los casos que nos impactan y que marcan nuestra vida. Es una especialidad completamente versátil, como ya lo hemos hablado, pero entre todos los casos yo creo que yo tengo uno muy especial que no solo me genera mucha nostalgia, sino además me dejó llena de mucho amor, porque fue un paciente muy especial para mí que terminó incluso siendo hasta mi amiga, entonces me deja muy buenos recuerdos. Era básicamente un paciente que tenía una halogenosis iatrogénica en el tórax. Esto quiere decir que se aplicó sustancias de relleno que no son biocompatibles con el cuerpo. Estas sustancias le reaccionaron, la reacción fue completamente desastrosa para su pared torácica. Digamos que destruyó demasiados tejidos. Era una paciente muy joven, estuvo muchos días en la unidad de cuidados intensivos, tuvimos que hacer demasiados procedimientos quirúrgicos, además de eso tratar de acceder a mucha tecnología que apenas estaba ingresando al país para poder recuperarle por lo menos las estructuras más importantes para que pudiera tener una buena evolución y un buen desarrollo. Y bueno, finalmente después de haber estado casi a puertas de la muerte, la sacamos victoriosa y el día de hoy nos acompañan en el siguiente caso. Quiero que lo vean. Hola, mi nombre es Sofía López, soy auxiliar de enfermería, tengo 25 años. Llegué a la unidad de servicios del Tunal por un proceso de biopolímeros en mis glándulas mamarias, el cual arriesgué y atenté contra mi propia vida sin saberlo. De ahí llevé un proceso largo de 4 meses de hospitalización, cirugías y aún sigo en ello. Claro, siempre con el apoyo de Nicole, ha sido incondicional. Gracias a eso soy una mujer fuerte. No me arrepiento de haber pasado por ese proceso porque conocí y sigo conociendo personas maravillosas. Mi caso se basa más que todo en un proceso de polímeros en mis glándulas mamarias, en el cual ella me colaboró y me apoyó siempre con equipos médicos de última tecnología, matriz dérmica celular, VAC, sistemas de presión negativa, injertos de piel y sobre todo un apoyo moral enorme. La relación con Nico pasó de ser de la persona que me salvó mi vida a mi mejor amiga, puedo decirlo, porque ha estado siempre en contacto conmigo, me sigue enseñando muchas cosas. ¿Qué puedo decir? O sea, es una mujer espectacular. Bueno, ya conocieron este caso que yo amo y adoro con todo mi corazón. Ahora quiero que nos cuentes tú el tuyo, precioso. ¿Cuál fue tu caso favorito? Bueno, como tú lo dijiste al principio, siempre hay casos que nos llenan el corazón, nos llenan el alma de orgullo, de satisfacción. Nuestra profesión nos da ese beneficio, nos da esa alegría. Yo recuerdo un caso, tú sabes bien que a mí me encanta operar labio leporino y paladar. Recuerdo un caso en particular que operé en la ciudad de Bucaramanga, labio leporino y paladar, una niña muy pequeña, una niña bebé. Para los que no saben y no entienden de pronto, el tema del labio leporino y paladar hendido, paladar fisurado, es una patología que implica que no se ha cerrado totalmente el labio. Por ende, los niños tienen una limitante muy importante para generar el estímulo de la succión. Por ende, no pueden alimentarse de una manera sencilla. Y por supuesto,
Al tener el paladar abierto, pues se les pasa el alimento hacia la nariz. Entonces, pues tienen una complicación respiratoria muy frecuente. Por ende, nosotros como especialistas en nuestra área reconstructiva solemos atender ese tipo de condiciones. Entonces, esta niña en especial, en el Hospital Local del Norte, la operé desde un principio, desde un inicio, y tuve el orgullo de poder hacer ese seguimiento, ¿sí? Hacer ese reencuentro quirúrgico, porque accedió a mí por tercera vez para poder hacer esa intervención y generarle esa satisfacción, esa alegría de poder ver una sonrisa en su boca nuevamente, que es lo que más nos gusta a nosotros, brindar como esa satisfacción y devolverle esa sonrisa a los niños, ¿no? Total. Entonces quiero que se queden y vean este caso con mucho detenimiento, que nos dejen sus comentarios después de verlo. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Edi, soy la mamá de Fernanda. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Almeida. Tengo 20 años, trabajo en la clínica La Merced, soy paciente del doctor Luis Fernando Reyes. Nací con labio y paladar fisurado. Ha sido un proceso muy largo, pero de la mano de Dios he ido evolucionando. Tengo 10 cirugías y el cambio ha sido muy satisfactorio. Quiero contarles un poco de la experiencia que hemos venido viviendo. Durante los 9 meses, cuando estaba embarazada, los doctores nunca me dijeron en qué condiciones venía mi bebé. Entonces, cuando me la entregaron en mis brazos, pues yo la verdad quedé en shock porque no sabía qué me estaba pasando a mí. Entonces fue muy duro, fue muy complicado como asimilarlo en ese momento, ¿sí? Entonces llorábamos mucho y se venían miles de preguntas de cómo iba a seguir, cómo iba a empezar desde niña, cuáles eran las cirugías, cómo iba a quedar, cómo cuando ella estuviera ya señorita, cómo iba a asimilar todo esto. Era muy difícil. La primera cirugía fue a los 6 meses de la nariz y a los 14 meses del paladar. Luego empezaron las terapias de lenguaje, que ayudó muchísimo porque empezó a hablar súper bien. Luego llegamos al programa que venían los gringos a operar niños con esta condición. Entonces pues logramos, gracias a Dios, y a ella pues le hicieron muchas cirugías de pequeña, hasta los 10 años. Fue un cambio extremo, me sentí muy contenta, me sentí muy satisfecha con los resultados porque mi nariz era bastante agachada. Él empezó operándome la nariz, él me valoró, me dijo pues lo que me iba a realizar, me dijo pues cómo iba más o menos a quedar, entonces me motivé. Las cirugías que me realizó el doctor Luis Fernando fueron la rinoplastia, que pues antes mencionaba era para mejorar la nariz porque era pues un poco agachada. Después como a los 2 años me realizó el ácido hialurónico en los labios para disminuir la cicatriz que pues tenía. Como al año más o menos me realizó el láser para disimular también pues la cicatriz que tenía acá en la parte de la nariz, más abajo de la nariz. Como un año me hizo la zetaplastia, que recortó parte de la cicatriz, me volvió a unir pues ¿cómo se dice eso? Me volvió a unir el labio. Me volvió a unir la parte del labio para que mejorara pues la cicatriz. También quiero dar gracias al doctor por haberme dado este espacio para contar mi testimonio, para que de pronto los niños que hayan nacido con este problema pues se motiven al verme que todo puede cambiar, podemos buscar profesionales que hagan ese sueño posible de uno poder mejorar su apariencia. Bueno, nos llena de completa satisfacción poder compartir con ustedes estos casos que no solamente nos llenan a nosotros de felicidad, sino por supuesto le devuelven sonrisas, como tú dices, y vida a nuestros pacientes. Así es, mi hermosa.
y de la misma manera nos infla el corazón a nosotros y nos brinda esa satisfacción que tanto queremos día a día. No olviden, por favor, suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Cada vez que nosotros subimos un video, les avisa. Síganos por favor en todas nuestras redes, ahí los vamos a estar esperando. Muchos besos. Chao, chao, Chao. nos vemos en el próximo capítulo.